y pues el día de hoy nos estamos enterando que además es una bebida que es, digamos, de lo más puro como alcohol, lo que lo hace de lo menos dañino como alcohol. Todo es dañino si se toma en exceso, todo puede ser bueno, como dicen también del vino tinto, que con una copa al día uno se hace más fuerte del corazón. Yo creo que con el mezcal también, de acuerdo a lo que nos estamos enterando, como dice el dicho, para todo bien, mezcal, para todo mal también. Entonces, gracias por acompañarnos esta mañana. Le doy la bienvenida a Roberto González Guzmán, quien es presidente de la Asociación Pro Cultura de Mezcal AC. Gracias por acompañarnos. Encantado con esta mañana. Pues es muy importante para los mexicanos recibir una calificación de esta categoría con una de nuestras bebidas pues más tradicionales y hoy más de moda. Por supuesto, y sobre todo partiendo de que la gastronomía tradicional mexicana es patrimonio cultural de la humanidad y partiendo de los estigmas y estereotipos que hay alrededor del alcohol y especialmente del mezcal en este caso. Efectivamente, desde hace muchos años este instituto de investigación en Chicago, especializado en bebidas alcohólicas y semialcohólicas, él afirmó que el mezcal tiene una cadena molecular que lo hace casi perfecto para la salud. Y que obviamente, lo decías tú hace un momento, todo en exceso y todo mezclado. Sobre todo en el caso del mezcal, yo creo que primero esta maravilla que significa el tener una cultura milenaria alrededor de los agaves, que agave precisamente significa planta maravillosa y planta admirable, ¿no? Y entonces estas características, entre otros productos, el mezcal, con esa perfección que tiene en su estructura molecular, y precisamente hablando de los polisacáridos y los monosacáridos y estas cosas químicas que a veces suenan tan complejas, lo más fácil es considerar que esta estructura simple, siempre y cuando se consuma moderadamente, por supuesto, hace que se convierta en una bebida saludable incluso, ¿no? Porque además... digestiva incluso, ¿no? Se ha hablado mucho de que puede ser o antes de la comida o después de la comida y puede servir como un digestivo, moderadamente. En el caso de las familias mexicanas, en muchas de ellas hay esta costumbre precisamente de tomar un mezcal o un tequila, que es un mezcal. Esa era mi siguiente pregunta. Eso es. ¿Cuál es la diferencia entre el tequila y el mezcal? ¿Es nada más la denominación? Porque el sabor es muy similar. Sí, definitivamente. Primero, el tequila es un mezcal derivado de un agave de cierto tipo, que es el azul Weber, americana le llaman, en estas clasificaciones enormes, porque hay que recordar que hay alrededor de 200 agaves en el mundo, de los cuales 150 son originarios de México, son endémicos de México, y de los cuales alrededor de 40 se utilizan para producir mezcal. Y el tequila es uno de esos dos mezcales, el más conocido, el más popular, y que lo que tiene es una denominación de origen. Esto quiere decir que le pusieron el nombre de la región que lo produce, Tequila Jalisco. Que es Tequila Jalisco, ¿no? Pero por supuesto, en el país se tienen datos de alrededor de 26 estados productores de mezcal, de los cuales alrededor de 9 tienen una denominación de origen y otros tienen otro nombre, que no es mezcal, en el caso del bacanora, o en el caso de la raicilla, o en el caso del tequila precisamente, ¿no? El sotol de Chihuahua se utiliza una planta diferente, sin embargo, para efectos de simplificación, se le reconoce como mezcal. Claro. Ahora, tomar mezcal siempre se recomienda hacerlo con muchísimo respeto a la bebida, porque el nivel de alcohol es mucho más alto que en otros casos de otras bebidas, como el vino, lo mencionaba. Así es. ¿No? Sí, precisamente en el caso del mezcal puede haber mezcales de 55 y 60 grados. Por ejemplo, en la región Huichol se produce un mezcal de 60, en Nayarit, Jalisco, en esta parte del noroeste, ¿no? Esta gran cultura prehispánica, el mezcal puede tener hasta 60 grados. En Oaxaca puede tener hasta 50. Sin embargo, los estándares han llevado a que el consumidor
prefiere un alcohol de alrededor de 40 grados, un mezcal de 40 grados, que además permite que todas las cualidades organolépticas, es decir, el olor, el sabor, la manera en que nos llega, sea bastante más amable, bastante más grata, ¿no? Ya ves que de entrada, para quien no conoce el mezcal puede ser agresivo, puede ser medio violento. Sin embargo, es un proceso de... Claro, sí, aunque los aguardientes se dice que son más bien los de caña y los de otros productos, ¿no? Pero a final de cuentas, en términos de lenguaje general, sí lo es. Sin embargo, con una identidad muy propia y con características únicas, que precisamente esto de la gastronomía tradicional mexicana como patrimonio cultural de la humanidad, el mezcal, las bebidas prehispánicas, que el mezcal lo es, están dentro de esta gran valoración que la UNESCO hizo alrededor del por qué México y su gastronomía tradicional merecen ser patrimonio cultural de la humanidad. Y en el caso del mezcal, como un producto que está presente primero por la denominación de tequila, desde hace muchos años en el mundo, y que, bueno, pues el mundo ha descubierto México en muchos casos a través de los mezcales, de sus mezcales, ¿no? Pues qué interesante, qué interesante adentrarse en este mundo de esta bebida tan tradicional, tan nuestra. Así es. Y que además el día de hoy sabemos que es tan buena, siempre y cuando se tome como todo en la vida en su justa medida. Así es, fíjate que bueno, pues por supuesto hay mucho por hacer. El campo mexicano, el país está lleno de agaves, el país está esperando proyectos de inversión, proyectos de desarrollo. El agave es uno de ellos, o sea, tenemos que reconocernos como un país con una naturaleza y una biodiversidad extraordinarias, y que esto hace que tendremos que ver hacia adentro, ¿no? Y vernos a nosotros mismos como poseedores y como herederos de una gran cultura como es la del mezcal. Por supuesto. Pues Roberto González Guzmán, presidente de la Asociación Pro Cultura del Mezcal, gracias por acompañarnos esta mañana. Mónica, mucho gusto. Muchas gracias.